El principal tema en agenda y el principal tema de todos los medios de comunicación en las últimas semanas, sin lugar a duda, ha sido el cambio climático y sus consecuencias, ¿no? Las que se están viviendo ahora, probablemente de manera más acelerada de lo esperado, con estas olas de calor que se extienden en el mundo, que ya han generado muertos, y se le ha sumado en las últimas horas también un récord para la temperatura de los mares, con un récord, por ejemplo, también en el estado de Florida, en una boya en Manatee Bay, donde han registrado una temperatura de 38 grados para la superficie del agua. Por supuesto, los especialistas advierten sobre el peligro que esto representa para las especies, es decir, una amenaza para los ecosistemas marinos. En ese sentido, vamos a hablar con Luis Morales, hidrólogo, quien muy amablemente ya está en contacto con nosotros. Luis, muy buen día. Agustina Scioli te saluda desde Argentina para toda la región. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. Muy complacido de estar acá, gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la primera conclusión luego de esta información que se ha difundido sobre un récord en las temperaturas de los mares, el mar Mediterráneo, por ejemplo, que ha registrado esta misma semana una marca récord? Sí, digamos, el cambio climático obviamente es el problema más importante que tiene la humanidad en este momento. Ujú. Eh, digamos, se han roto todos los récords en estos últimos años de calentamiento. Se esperaba, digamos, que el mar aumentara en una tasa más o menos de 0,13 grados por año, pero pues en estos últimos años, en los 2 últimos años, ese incremento ha sido mayor y eso ha tenido obviamente consecuencias sobre todo el ecosistema marino. Consecuencias obviamente que han sido fatales porque de alguna manera pues han alterado todo el ciclo de vida en estos ecosistemas y han causado obviamente no solo obviamente el calentamiento del agua, que tiene consecuencias sobre la fauna y sobre la vida marina, Ujú. pero también obviamente sobre los seres humanos. Cuando tenemos calentamiento global, o en este caso tiene repercusiones sobre el agua actúa o el mar actúa como una esponja donde absorbe CO2 Claro. y esto genera entonces que haya una pérdida de oxígeno, haya un aumento de pH en el agua y esto pues genera entonces mortandad de peces, alterando y digamos otras consecuencias que es la alteración entonces de, digamos, de la vida en el mar. Entonces las consecuencias son desastrosas, obviamente. El reporte del 2013 hablaba obviamente de la importancia que era, digamos, de tratar obviamente de parar esos aumentos de temperatura y debido al calentamiento global, pero pues estamos viendo que los esfuerzos han sido de alguna manera o no han sido suficientes, por lo tanto pues estamos viendo estas desastrosas consecuencias. Claro. ¿Cuándo se había registrado la marca máxima que ha sido superada esta semana? ¿Cuándo fue el último récord? El último récord fue hace 2 semanas, donde la temperatura del agua alcanzó cerca de 18, 19 Sí. grados. Obviamente, el mar, como digamos, como cualquier cuerpo de agua, es un cuerpo, digamos, de agua estratificado. Digamos, las capas más superficiales tienen una temperatura mayor, Ujú. mientras las capas más profundas pues tienen una temperatura menor. Entonces, digamos, al tener esas temperaturas tan altas, sobre todo en la superficie, ya, pues eso, digamos, altera la termodinámica del agua y Claro. pues obviamente con consecuencias sobre la vida marina. Entonces ahí digamos, el gran problema, que esa estratificación se altera, por lo tanto, pues las consecuencias son devastadoras o serán devastadoras y de alguna manera
los esfuerzos que hacemos pues no son suficientes. ¿Hay algún fenómeno en estos momentos, independientemente de que entiendo gran parte de ellos surgen a partir del calentamiento global, pero por ejemplo aquí hablamos mucho, porque afecta mucho a la región, el niño, el fenómeno del niño global? ¿Hay alguno de esos episodios que de alguna manera esté generando una mayor temperatura en los mares o es propio del calentamiento global? Claro, digamos, el niño, devolviendo un poco con respecto a tu pregunta, el niño es un fenómeno de escasez de agua. Ujú. Entonces, tenemos muchas sequías o sequías, digamos, muy largas y Sí, muy prolongadas y también, digamos, muy intensas, mientras que la niña son periodos, lo contrario, son periodos, digamos, muy húmedos de mucha lluvia. ujú, Cuando tenemos niños, obviamente las temperaturas, digamos, el calentamiento de alguna manera se pronuncia un poco más, se claro. ahonda un poco más. Entonces, el efecto del niño es como, de alguna manera, tener para un periodo de tiempo determinado un calentamiento mayor, más pronunciado, por un fenómeno climático, un fenómeno, digamos, que de alguna manera está localizado, pero tiene efectos, digamos, sobre gran parte de la Tierra. Ujú. Entonces el niño, claro, el niño afecta y hace aún mayor esas consecuencias debido al calentamiento mayor, el Claro. calentamiento global. El calentamiento global, digamos, es un fenómeno de largo, digamos, que viene desde hace muchas décadas, Claro. ya digamos desde la revolución industrial, que fueron, digamos, que empezaron ahí el aumento de las temperaturas debido obviamente a la creación de industria, Ujú. a la generación, digamos, de bienes, pero el niño es un fenómeno local que se repite de alguna manera con cierta periodicidad y se Bien. repite, digamos, y afecta mucho digamos, a la zona ecuatorial. Ujú. Luis, hubo allí un récord puntualmente de una temperatura que fue tomada en Florida, estaba repasando recién, 38,38 grados. En ese sentido, digo, se me viene a la cabeza, ¿qué puede llegar a pasar si es que verdaderamente tiene un impacto en los huracanes? Estamos en temporada de huracanes en los Estados Unidos y en el Caribe. Un aumento significativo de la temperatura del mar puede llegar a generar mayor cantidad de huracanes o más peligrosos, más potentes o no necesariamente. Pues, digamos, los huracanes son o se generan debido, digamos, a una dinámica de circulación global. Ujú. O sea, obviamente están localizados, pero cuando yo hablo de clima, pues también tengo que hablar de océanos. No está llegando el audio. A ver ¿Me si. escuchas aquí? Ahí sí, ahí está, perfecto. Sí. Perfecto. Entonces decía que los huracanes, digamos, son fenómenos de clima que de alguna manera se generan debido a una interacción mar o agua-aire. Entonces, cuando yo tengo, digamos, temperaturas más altas en el agua, en el mar, pues de alguna manera esto también va a afectar, digamos, la generación de este tipo de eventos, porque de alguna manera, pues esa interacción de agua-aire se va a ver afectada, o sea, hay siempre una retroalimentación entre aire y agua Ujú. que genera entonces ese tipo de eventos que son eventos, digamos, que son eventos extremos y que de alguna manera la dinámica de ellos puede ser afectada entonces por estas altas temperaturas, ¿ya? Claro. Pero pues no sabría decirte exactamente cuál es, digamos, la influencia de estos aumentos de temperatura sobre la generación de huracanes, pero seguramente lo puedo decir que la dinámica de ellos se afectará por estas altas temperaturas en el mar. Bien, Luis, muchas gracias por este contacto con nosotros. Ha sido un placer. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego.